Jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Sí. Disculpen, hay una reunión de Consejo Unificado. Yo soy el coordinador del Departamento de Ciencias Básicas. Se están viendo algunos aspectos con respecto al examen. Bueno, pero yo he tenido que abandonar la reunión del Consejo Unificado para venir y hacer un repaso para el examen parcial. De modo que disculpen la demora. Aquí estamos juntos para iniciar.
Sí. Jóvenes, entonces estamos para... ¿Pueden observar en pantalla? Sí, profesor. Ok, gracias. Gracias. Disculpen, con las disculpas del caso. Ahora teníamos una reunión de Consejo Unificado y esta reunión está hasta las 2 de la tarde, más o menos, o 1:30, pero yo tenía que retirarme porque, bueno, yo tenía clase con ustedes. Tengo pendiente con ustedes los problemas de repaso para el examen parcial y al mismo tiempo también continuar viendo sus reclamos, ¿sí? Continuar viendo sus reclamos. Bueno, entonces vamos a iniciar. Mira, para el examen parcial de esta asignatura, debes tener en cuenta lo siguiente. Espérate una pregunta, así, de la primera parte. Podría ser soluciones, podría ser un problema sobre modelo matemático, pero simplemente para que tú tengas el modelo y construyas la ecuación diferencial. Construyas la ecuación diferencial. Después tienes, continuando con los temas, ecuación diferencial de variables separables. Pero evidentemente se va a evaluar ecuaciones diferenciales con variables separables. Podría venirte una ecuación de variables separables o una ecuación reducible a variables separables. Por favor, cuando tú comiences el examen, no comiences adivinando. Tú ve la ecuación diferencial y me vas a decir, bueno, de acuerdo a la forma de la ecuación diferencial, vamos a aplicar. Este es un caso de variables de reducibles a variables separables mediante digamos, este cambio de variables, ¿no? Muestras el cambio de variables y después muestras también la ecuación diferencial de variables separables. Y en forma similar, si viene una ecuación homogénea o viene una ecuación reducible a homogénea, pues desde el inicio debes decir, esta ecuación diferencial es reducible a homogénea, o esta es una ecuación diferencial homogénea y comienzas a trabajar, ¿sí? O sea, ten la seguridad de que las ecuaciones diferenciales que te dan, o es de Riccati, o es de Lagrange, o es Bernoulli, o es lineal, podría ser también una ecuación diferencial exacta, reducible a exacta, homogénea, reducible a homogénea, o podría ser de variables separables o reducible a variables separables. Entonces, por favor, comienza diciendo qué tipo de ecuación diferencial es. Ahora, espérate también, de repente, ecuaciones diferenciales de orden superior, pero de primer grado. Recuerda que después de la segunda práctica calificada, nosotros hemos hablado de ecuaciones diferenciales de grado superior que se pueden reducir a ecuaciones del tipo de primer orden y primer grado. Bueno, entonces, también espérate unos 2 o 3 problemas de aplicación. Por ejemplo, no ha venido circuitos eléctricos. De repente viene una pregunta sobre circuitos eléctricos. Otra cosa, mide tu tiempo. Ahora estábamos viendo en la reunión del Consejo Unificado
de que va a haber un formato único para todos los exámenes que se tomen en la facultad. Y justo se quedó discutiendo algunos, algunos aspectos sobre la práctica, sobre el examen parcial. Entonces, más o menos, digamos, la idea sería de que todos los exámenes sean a lo más de 110 minutos. 110 minutos, a lo más. Y esto debe ser 100, porque cierran cierran el Zoom 10 minutos antes de cumplir las 2 horas, ¿no? Y en ese tiempo, y también se te debe dar un tiempo para que tú subas tu información al Univirtual. En ese sentido, entonces tienen que manejar sus tiempos, tienen que manejar sus tiempos. Cuando yo me retiré del Consejo Unificado, siempre hablando sobre el examen parcial, se estaba viendo si es que se ponía en la prueba, digamos, una nota en el cual, según la cual ustedes debían mantener abiertos, ¿no? Tanto su micrófono como también en este caso sería la cámara, para que uno pueda observar de que ustedes están siendo honestos cuando dan su prueba. Bueno, allí se quedó. Pero más tarde se supone que de repente me llaman simplemente para firmar los acuerdos, pero el acuerdo final yo se le voy a hacer llegar a nuestra amiga delegada, a Andreita, para que ella les haga llegar a ustedes, ¿sí? De tal manera que conozcan todas las reglas de juego antes de, algunos días antes. Otra cosa, avanza todo lo que puedes, todo lo que puedes. Yo califico procedimiento, ¿sí? Entonces, sin más comentarios, sin más preámbulos, vamos a nuestro pequeño repaso sobre algunos problemas para el examen parcial. A ver, hállese la ecuación diferencial de la siguiente familia en la que A y B son constantes. Tenemos y igual a e a la x más b seno de x. Aquí tenemos una familia de curvas, una familia de curvas. Como nosotros tenemos una familia de curvas, tanto A como B deben ser constantes, tanto A como B deben ser constantes. O sea, vamos a tener que A, en este caso A es constante y B es constante. Nosotros debemos encontrar la ecuación diferencial determinada por esta familia de curvas. Ahora bien, nosotros tenemos como dato la siguiente ecuación, la siguiente regla de correspondencia de la función que se supone va a ser la solución de la ecuación diferencial que nosotros vamos a encontrar. Entonces, derivamos con respecto a x la ecuación dada y vamos a tener lo siguiente. Y' es igual a por e a la x más b coseno de x. Derivamos nuevamente y tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto a x sería y segunda igual a la x menos b seno de x, Entonces, mira, observa que aquí podemos considerar esto como un sistema de ecuaciones. A va a ser igual a y' coseno de x, y segunda menos seno de x, sobre e a la x coseno de x y a la x menos seno de x. Entonces, calculamos los determinantes y vamos a tener que a por e a la x es igual a y' seno de x
más y segunda coseno de x sobre seno de x más coseno de x, más coseno de x. El objetivo es tratar de eliminar las constantes. Al tratar de eliminar las constantes, nosotros vamos a tener que derivar. Por ejemplo, la ecuación 2. Aquí ya tenemos y'. En la ecuación 3 tenemos y segunda ya. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para obtener una ecuación diferencial. Continuemos. Restando 3 de 2, nos queda y' menos y segunda es igual a b coseno de x más seno de x. A partir de este resultado, nosotros podemos encontrar el valor de b. El valor de b. ¿Cómo es b? B, observa, es esta relación, esta. Esta relación, ¿no? Aquí tenemos b. Observa que b está en términos de y' y segunda, y las funciones trigonométricas coseno de x y seno de x. Pero lo que a nosotros nos interesa es esta primera derivada y esta segunda derivada. Porque nosotros tratamos de encontrar una ecuación diferencial. Recuerda que hemos obtenido una relación para A, que va a ser y' seno de x más y segunda coseno de x sobre seno de x menos coseno de x. Evidentemente que e a la x lo podemos pasar al segundo miembro y nos quedaría como e a la a menos x, e a la a menos x. Bien, entonces, mira, el determinante e a la x seno de xy, e a la x coseno de xy', y e a la x menos seno de xy segunda es igual a 0 si y solamente si. Sí y solamente sí. Y' menos y segunda por seno de x menos coseno de x menos 2 seno de x por y menos y' es igual a 0. Ahora bien, esta expresión que nosotros hemos obtenido, podemos observar que está relacionado con los determinantes que nosotros hemos encontrado, hemos calculado. Está relacionado con las derivadas que nosotros habíamos hecho, ¿no? Y ahí aparecía, ¿qué cosa? Ahí nos aparecía tanto y segunda como y'. Entonces, ahora sí tenemos una ecuación diferencial. Y' coseno de x menos seno de x más 2y' seno de x es igual a y seno de x más el coseno de x. Ahora bien, esta es una ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial determinada por la función que nosotros habíamos obtenido. Esto es y igual a e a la x menos b seno de x. Recuerda este problema. Nos da una familia de curvas y debemos encontrar las constantes. La familia de curvas podría ser una familia, en este caso, de curvas, de circunferencias, que cumple ciertos requisitos. O una familia de parábolas, que cumple ciertos requisitos. Podría ser una familia de elipses o una familia de hipérbolas que satisface ciertas condiciones. Entonces, revisa los problemas que hemos hecho en clase con respecto a hallar la ecuación diferencial
determinada por una familia de curvas. Ten cuidado. Bien, entonces, si hay alguna pregunta, por favor la haces. Y si no, vamos a continuar. Bien, vamos a considerar a continuación esta ecuación diferencial. 1 menos xy más x cuadrado y cuadrado por dx más y cubo x menos x cuadrado de y igual 0. Lo que nosotros debemos hacer es resolver esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial nosotros la podemos reescribir en la siguiente forma. Así, 1 menos xy, x cuadrado y cuadrado de x. Más xy, observa, aquí tenemos x cuadrado, tenemos x cubo, y sacamos factor común x al cuadrado. De tal manera que tendríamos xy menos 1, x cuadrado de y. Esta ecuación diferencial podría ser una ecuación de... Bueno, cuando nosotros hacemos el cambio de variables, debe darnos una de las ecuaciones que nosotros hemos estudiado. Podría ser una ecuación de variables separables, podría ser una ecuación homogénea, podría ser una ecuación exacta o podría ser una ecuación lineal. De modo que vamos nosotros a hacer un pequeño análisis para ver qué cosa hacer para que tengamos una de las ecuaciones que hemos estudiado. Ahora bien, si nosotros observamos la ecuación diferencial, observa, vamos a tener aquí x, y, así, x, y. Aquí tendríamos xy al cuadrado. Aquí tendríamos xy nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? El término xy, y esto es importante observar, se repite tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis, ¿sí? Entonces, lo más razonable es hacer el siguiente cambio de variables. Así, mira, xy igual z. Si xy es igual a z, calculamos el diferencial. El diferencial de, en este caso, x por el diferencial de y, más y por el diferencial de x. Entonces, eso lo ponemos aquí. X diferencial de y más y diferencial de x es igual a d de z. Bien, a continuación vamos a tener nosotros que trabajando con la ecuación 1 y trabajando con la ecuación diferencial que nos están proporcionando, vamos a estar en condiciones de decir que x cuadrado de y más xy de x es igual a x de z, x de z. Ahora bien, teniendo en cuenta la ecuación diferencial 1, reemplazamos y vamos a tener lo siguiente. X cuadrado de y más z de x. Seguimos trabajando y vamos a tener x cuadrado de y es igual a x de z menos z de x. Menos z de x. Ahora bien, de esta ecuación 2, y la ecuación 1, mira,
nosotros vamos a estar en condiciones de decir lo siguiente. De la ecuación 1 y la ecuación 2, de estas dos ecuaciones, vamos a tener que sustituyendo bueno, todo esto en la ecuación 1, nos quedaría 1, aquí observa, 1 menos z, porque este x y es z, más más x cuadrado y cuadrado. Pero esto, de acuerdo a la sustitución, es z al cuadrado. A continuación, vamos a tener que esto es igual a z menos 1. Z menos 1. Esto. Z menos 1. Z menos 1. Y tendríamos a nosotros a continuación esta expresión. Z de x de z menos z de x. Ahora bien, trabajando con esta ecuación diferencial, nosotros vamos a tener, teniendo en cuenta el cambio de variables, lo siguiente, mira, de x más x por z menos 1 de z igual 0. Esto podemos dividir entre x y nos quedaría lo siguiente. A ver, nos quedaría lo siguiente. De x entre x, voy a escribir por acá, en esta parte, de x entre x igual, o más, ¿no? Más. Luego tendríamos z menos 1, z menos 1, z menos 1, en este caso, de z. De z igual 0. Igual 0. Bien, teniendo en cuenta esto, observamos que esta es una ecuación diferencial de variables separables. O sea, es una ecuación diferencial del tipo que nosotros hemos estudiado. Como esta es de variables separables, no se llevó nada. No, porque ayer se llevó y no vendió nada. Entonces, mira, nosotros vamos a tener que integrar. Integrando, tendríamos lo siguiente. Ahora, no te olvides, debes tener tu tabla de integrales el día viernes, ¿sí? Tu tabla de integrales. Ahora bien, entonces integrando vamos a tener lo siguiente. Observa que uno debe tener claro cuál es el cambio de variables. Y uno debe también especificar allí qué tipo de ecuación uno obtiene cuando ha hecho ese cambio de variables, ¿no? Entonces, esta en realidad me lleva a esta ecuación diferencial, y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables. Una vez que nosotros hemos encontrado esto, ahora sí, vamos a estar en condiciones de resolver la ecuación diferencial. Entonces, si tú tienes claro esta idea, bueno, te equivocas por aquí en la última línea, yo te podría todo tu puntaje, no tengo ningún problema, ¿sí? Pero si tú digamos, desde el inicio te equivocas, no te das cuenta cuál es la ecuación diferencial, qué tipo de ecuación diferencial es aquella con la cual estás trabajando, entonces eso se nota en tu trabajo. Si hay alguna pregunta, pregunten. Y si no, continuamos.
resolver la siguiente ecuación diferencial. Resolver la siguiente ecuación diferencial. Nuevamente, tenemos una ecuación diferencial y vamos a ver el numerador. X cuadrado menos Y cuadrado. Abajo tendríamos X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer el siguiente cambio de variables. X más Y igual U. Y X menos Y igual B. X más Y igual U y X menos Y igual B. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? Es que esta expresión la podemos expresar como X menos Y por X más Y. Así, por X más Y. ¿De acuerdo? X más Y. Entonces, como X más Y por X menos Y lo tenemos en el numerador y en el denominador, entonces esto nos lleva a decir a nosotros, muy bien, este X menos Y voy a hacer igual al cambio de variables. B, voy a utilizar este cambio de variables. Y este X más Y, yo lo voy a expresar como U. Ahora bien, entonces, este sería mi cambio de variables. X más Y igual U y X menos Y igual B. Teniendo en cuenta esto, mira, despejamos X y recordamos cambio de variables en multivariable, ¿no? Justo cuando nosotros vamos a trabajar con cálculo de integrales dobles. Pero vamos a tener en cuenta simplemente el cambio de variables, porque aquí no vamos a calcular integrales dobles. U es un medio, o X es un medio de U más B. Esto. X. Y será un medio de U menos B. Y XY será U cuadrado menos B cuadrado entre 4. Entonces, reemplazando, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta esto, calculamos Y', ¿sí? Calculamos Y'. Recuerda que Y' es de Y con respecto a X, es igual a la derivada de Y con respecto a X. Esto será igual a este cociente. X más Y por X menos Y menos 2XY. Sobre X más Y por X menos Y más 2XY. Ahora bien, teniendo en cuenta 1 y 2, vamos a tener esta igualdad. Estoy trabajando con 1 y 2. Operamos y vamos a tener lo siguiente. dB menos du sobre du más dB es igual a 2UB menos U cuadrado más B cuadrado. Sobre 2UB más U cuadrado menos B cuadrado. Ahora bien, de acuerdo a la teoría de proporciones, D más N entre D menos N va a ser 2 derivada de B con respecto a U igual a 4UB sobre 2U cuadrado menos B cuadrado menos 2B cuadrado. Esto nos lleva a esta ecuación diferencial. He elegido algunas ecuaciones diferenciales que nos permita ver rápidamente cómo aplicar la teoría que nosotros conocemos.
Bueno, a continuación, teniendo en cuenta que B, haciendo B igual ZU, vamos a tener esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial. Operando, reduciendo términos, ¿no? Vamos a tener esta ecuación diferencial y observamos que en esta ecuación diferencial tenemos 1 menos z cuadrado sobre z cubo más z e igual al diferencial de u sobre u. Entonces, yo observo que esta ecuación diferencial es de variables separables. Como es una ecuación diferencial de variables separables, entonces ya con tus tablas de integrales se calcula. Se calcula y vamos a tener lo siguiente. ZU cuadrado, ZU es igual a CU cuadrado por Z cuadrado más B. Ahora bien, pero aquí nosotros tenemos las variables U, B y Z, U y Z. Entonces, volviendo a las variables originales, no olvides, volviendo a las variables originales, vamos a tener x menos y es igual a 2c por x cuadrado más y cuadrado. No olvides que haciendo el cambio de variables, te va a salir la solución de la ecuación diferencial, pero en esas nuevas variables en las cuales hiciste el cambio de variables. Y volviendo nuevamente a las ecuaciones del cambio de variables, vamos a tener la ecuación, en este caso, en términos de las variables iniciales. Esto es en términos de XY. En términos de XY. Ejemplo, resolver y' igual a menos 4x más 3y igual 15. Y todo esto es igual a 2x más y más 7. Entonces, por la forma en que nosotros vemos la ecuación, nosotros vamos a poder ver que este es un cociente. Pero arriba tenemos x, y la primera, el numerador, sería una función lineal. En el denominador también. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, hacemos A igual 4, alfa igual 2, B igual 3 y beta igual 1. Teniendo en cuenta esto, vamos a calcular A entre alfa, B entre beta, y vamos a tener que esto es diferente de 0, porque 4 medios es distinto de 3 entre 1. Hecho esto, ya por la experiencia que nosotros tenemos, si yo tengo que el segundo miembro es una función racional de estas características, entonces nosotros vamos a utilizar un cambio de variables para reducir esta ecuación diferencial en una ecuación homogénea. Si esto está elevado al cuadrado y abajo también el denominador elevado al cuadrado, también vamos a utilizar un cambio de variables para llevarla a una ecuación homogénea. Ahora bien, entonces vamos a hacer el siguiente cambio de variables. 4h más 3k es igual a menos 15. Esto del numerador.
Y trabajando con el denominador, tendríamos 2h más k igual menos 7. Esto me lleva a mí a obtener un sistema de ecuaciones cuyas solución va a ser h igual a menos 3 y k es igual a menos 1. Recuerda que la ecuación 1 debe tener la forma estándar de una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial tiene la forma estándar si en el primer miembro aparece y'. Y'. Eso quiere decir que, por ejemplo, suponte que tenemos y' por 2x más y igual 7, o que derivada del diferencial de y, o 2x más y más 7 por el diferencial de y, es igual a menos 4 por x más 3 y más 15 por el diferencial de x. Entonces, lo llevamos a la forma estándar y teniendo en cuenta que y' debe estar en el primer miembro, vamos a tener esta expresión. Y como podemos expresar a y' como un cociente, o digamos de una función polinómica entre otra función polinómica, necesariamente nosotros debemos hacer este cambio, bueno, debemos hacer, en este caso, resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos h igual a menos 3 y k es igual a menos 2. ¿Eso qué significa? Eso significa que x es igual a 1 menos 3 y y es igual a v menos 1. V menos 1. Entonces, de x es igual a du y de y es igual a db. Entonces, de 1 y 2, vamos a tener que y' es igual a 4u menos 4u más 3b entre 2u más b. Entre 2u más b. Entonces vamos a hacer b igual a ZU. B igual a ZU. Teniendo en cuenta esto, operamos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener la seguridad, debemos tener la certeza de que haciendo este cambio de variables, la ecuación diferencial 1 se transforma en una ecuación diferencial, en este caso, vamos a decir nosotros, de variables separables. Bien, entonces tendríamos, mira, z más 2 entre z más 4 por z más 1 diferencial de z es igual a menos derivada de u sobre u. Recuerda, tenga a la mano tu tabla de integrales porque lo vas a utilizar bastante. Bien, entonces, resolviendo, calculando la integral, vamos a tener esta expresión. Observa, tenemos z, ¿sí? Z, y volvemos a las variables iniciales. Tenemos que u o que b es igual a y más 1 y que z es igual a b entre u. Teniendo en cuenta esto, llevamos la ecuación diferencial a, bueno, la solución a una expresión donde vamos a tener solamente las variables dadas inicialmente. Entonces, podemos observar que nuevamente vamos a hacer un cambio de variables.
A ver. Resolver. X a la cuarta logaritmo natural de X, dx menos 2xy cubo de x más 3x cuadrado y cuadrado de y igual 0. Por la forma en que tiene la ecuación diferencial, observa que aquí tengo de x, aquí tengo de y, puedo considerar como m a este término que está a este factor que está encuentra en este factor, y a todo este 3x cuadrado y cuadrado lo podemos considerar como una funcióncita n que depende de xy. Vamos a, como tiene la forma de una ecuación exacta, a ver, vamos a calcular la derivada de m con respecto a y. Derivada de m con respecto a y. Calculamos la derivada de m con respecto a y es igual a menos 6xy cuadrado. Calculamos la derivada de n con respecto a x y me da 6xy al cuadrado. Observo que estas derivadas parciales, mira, son parecidas, pero son diferentes. Entonces, de hecho, vamos a tener que no es exacta. No es exacta. No es una ecuación diferencial exacta. Bien, pero si bien es cierto que no es una ecuación diferencial exacta y debe ser preciso con esto, calculamos my menos nx y dividimos entre n y nos va a quedar menos 4x. Menos 4x. Observa que esta expresión depende de x. Entonces, su factor integrante será e a la integral de my menos m de x entre n. Esto va a ser un factor integrante y u de x va a ser igual a x a la cuarta. X a la cuarta. Observa que este es un factor integrante, ¿no? Toda esta expresión es el factor integrante. Es un factor de integración. Un factor de integración. Multiplicando entonces por este factor a toda la ecuación, al primer miembro y al segundo miembro. Y luego, vamos a tener que la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial que no era exacta, se reduce a una ecuación diferencial exacta justamente con este factor integrante. Vamos a tener entonces que integrando, resolviendo la ecuación diferencial exacta, vamos a tener x logaritmo natural de x y más x a la menos 1 por y al cubo, igual c. O sea, esta es una ecuación diferencial que no es exacta, pero mediante un cambio de variable apropiado, que se puede hacer conociendo, en este caso, que my menos mx entre n es una función que solamente depende de x, entonces
encontramos un factor integrante, Esta no es la única de resolver una ecuación diferencial. De repente tú encuentras otro método que te permita solucionar la ecuación diferencial, pero debe ser explícito en lo que estás haciendo. Es importante que un ingeniero sea ordenado, ¿sí? Y para mí, el hecho que tenga las ideas y bastante orden, significa bastante. Si hay alguna pregunta, por favor, la hacen. Activas tu camarita o tu micrófono y preguntas. Vamos a continuar. Resolver x a la cuarta logaritmo natural de x menos 2xy al cubo de x más 3x cuadrado de y. Creo que es la misma. Pero esto. Bien. Resolver y' igual a xy cuadrado. Creo que en esta estábamos. Resolver 2y sobre y cuadrado más 1, y' más 1 sobre x, logaritmo natural de y cuadrado más 1, igual 2x al cuadrado logaritmo natural de y cuadrado más 1. Esta ecuación diferencial, por la forma en la cual se nos está presentando, sería ilógico decir, esta es una ecuación de variables separables. No. Tampoco podríamos decir que es una ecuación diferencial, digamos, en este caso, homogénea. Una ecuación diferencial exacta tampoco, no lo es. Podría ser una ecuación diferencial lineal, pero por las características que tiene, no es una ecuación diferencial lineal. Bien, entonces, mira, yo observo lo siguiente. Aquí tengo y cuadrado más 1 en el primer miembro, en el segundo término. Pero en el primer término también tengo y cuadrado más 1. Así, y cuadrado más 1. Así, y en el segundo miembro tengo logaritmo natural de y al cuadrado más 1. ¿Eso qué significa? Significa que esta expresión y cuadrado más 1 aparece tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, y es más, aparece en todos los términos del primer miembro y en todos los términos del segundo miembro. Bien, entonces, si nosotros hacemos un cambio de variables, si nosotros hacemos z igual al logaritmo natural de y cuadrado más 1, observa, aquí tengo logaritmo natural de y cuadrado más 1, logaritmo natural de y cuadrado más 1. Es cierto que en el denominador tenemos y cuadrado más 1, pero recuerda que si nosotros integramos esto, me va a dar el logaritmo natural de y cuadrado más 1. Entonces, lo más razonable es hacer z igual logaritmo natural de y al cuadrado más 1. Y al cuadrado más 1. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, calculamos la derivada de esta expresión. Tendríamos entonces que z' es igual a 2y sobre y cuadrado más 1, y'. Ahora bien, trabajando con estas ecuaciones,
vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Z' más 1 sobre Z es igual a 2x cuadrado y 2x cuadrado Z cuadrado. Ahora bien, esta ecuación diferencial, tal y como se encuentra, debido a que tengo aquí 1 sobre x y debido a que yo tengo en esta parte 2x cuadrado, entonces es casi una ecuación diferencial lineal. Con la única diferencia de que aquí tengo z al cuadrado. Carambas. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial en la cual el primer miembro coincide con una ecuación lineal? Pero en el segundo miembro tengo q de x multiplicado por la variable dependiente, pero elevado a una potencia. Tenemos entonces que esta es una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial que por la forma en que se presenta sería una ecuación diferencial del tipo Bernoulli. Ahora bien, como aquí tengo x al cuadrado, observa, aquí tengo x al cuadrado, entonces yo voy a tener que es una ecuación de Bernoulli, pero con n igual 2. Con n igual 2. Recuerda, si tienes una ecuación de Bernoulli, utilizando este procedimiento, ya tienes todo este puntaje ganado. Entonces, mira, hacemos t igual a z a la 1 menos 2. O sea, t igual a z menos 1. T igual a z a la menos 1. Derivamos y tendríamos t' es igual a menos z a la menos 2 z'. Multiplicando a la ecuación 2 por esta expresión, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Menos z a la menos 2z y menos 1 sobre x z' menos 2z al cuadrado. Ahora bien, vamos a tener así que t' es igual a 1 sobre xt menos 2x al cuadrado. Así. T' menos 1 sobre x por t es igual a menos 2x al cuadrado. Ah, carambas. Pero esta ecuación diferencial, con este cambio de variables hecho a la ecuación de Bernoulli, se convierte en una ecuación lineal. Así, esta es una ecuación lineal. Una ecuación diferencial lineal. Así, vistas las cosas así, encontramos el factor integrante, multiplicamos a los dos miembros por el factor integrante, resolvemos y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el logaritmo natural de, 1 sobre el logaritmo natural de y cuadrado más 1 es igual a 1 sobre z. Entonces, volviendo a las variables iniciales, a las variables originales, vamos a tener esta expresión. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que teníamos al inicio? Una ecuación diferencial que no cuadraba en una ecuación correspondiente a una ecuación de variables separables, tampoco tenía la forma ni podía reducirse a la forma estándar de una ecuación diferencial lineal. No es exacta,
no es exacta por justamente lo que aparece en el segundo miembro, y tampoco es lineal, tampoco es lineal. Entonces partimos sobre la base de que y cuadrado más 1 se encuentra en todos los términos de la ecuación. Hacemos el cambio de variable z igual logaritmo natural de y cuadrado más 1 y caramba, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que en este caso se reduce la ecuación dada a una ecuación de Bernoulli. Si es una ecuación de Bernoulli, sabemos que haciendo un cambio de variables la llevo a una ecuación lineal. Ahí ya es mucho más fácil resolverla. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Hola, ¿me escuchan? Se escucha, profe. Ok. Si es que hay alguna preguntita, por favor, me la hacen, ¿sí? Con confianza. Entonces, ten cuidado. En un parcial debes conocer cómo llevar una ecuación reducible a homogénea. Una ecuación, digamos, reducible a variables separables. Una ecuación eh, que no es, digamos, exacta, pero la puedes reducir a exacta, ten bastante cuidado. ¿Sí? Y también una ecuación que puede ser reducible a lineal, también debes tener en cuenta, por ejemplo, la ecuación de tipo Bernoulli. Es que en un parcial, como ya se han evaluado las ecuaciones de variables separables, homogéneas, exactas y lineales, no te van a dar una ecuación de variables separables para que la resuelvas, ¿no? Así directa, no. No te va a dar una ecuación lineal, es que hay muchas cosas por evaluar. Mientras que si te dan una ecuación del tipo Bernoulli, entonces tú tienes que resolver la ecuación del tipo Bernoulli y la ecuación lineal. Entonces, una pregunta más completa al respecto. Bien, gracias. Gracias. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Voy a proceder a pasar la lista. ¿Me escuchan, por favor? Sí se escucha, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe.
Muy bien, ahora sí, por favor, atención a la lista. Barasorda, Barasorda. A ver, el amigo Barasorda Medrano, ¿se encuentra? No se encuentra. Bautista, Presente, profesor. Benítez Vázquez, Presente, profesor. gracias. Blas Sánchez, Blas Sánchez, no se encuentra. Por favor, si se encuentra en el chat, me avisan. Camacho Profesor, Blas está Pescorán, presente. Blas está presente en el Camacho chat. Pescorán, Presente, profesor. gracias, gracias. Cárdenas Chipana, Presente, profesor. gracias. Carrión Coica, Presente, profesor. gracias. Carrión Oré, Presente, profesor. muy bien, Fernando, gracias. Cano Jonathan Gonzalo, Castro Cano Jonathan Gonzalo, no se encuentra. Chiriguana Alvarado, Presente, profesor. muy bien, Kevin, muy bien. Chura Huanca Brandon Javier, Presente, profesor. muy bien, Brandon, presente. Cruzat Molina Catiflor, Presente, profesor. muy bien, Catiflor. Delgadillo Campos Jans Carlos, Presente, profesor. muy bien, Jan Carlos. Domínguez Cámara Jesús Ricardo, Domínguez Cámara Jesús Ricardo, no se encuentra. Egoamil Ureta Orlando Sebastián, Presente, profesor. muy bien, Orlando, presente. Caribay Fernández Juan Carlos, Presente. muy bien, Juan Carlos. Grado Rojas Piero Nicolás, Presente, profesor. muy bien, Piero Nicolás, estás presente. Guamaní Ruiz Emanuel Rubén, Guamaní Ruiz Emanuel Rubén, no se encuentra. Guaita Rojas Andrea, Guaita Rojas Andrea, ¿está mi delegada Presente. por aquí? Sí, Muy sí, bien, profesor. Andreita. Ya, muy bien, Andreita, muy bien. Presente. Wilca Herrera Patrick David, Presente. muy bien. Andreita, te felicito. Me gusta la forma en que intercedes por tus amigos. Eres una delegada excelente, excelente. ¿Sí? Te felicito. Y todos son buenos aquí, todos son buenos. Son Fisuni, de modo que todos son buenos aquí. Continuamos. Larios Figueroa. Presente. Muy bien, Benjamín. Liñán Obregón Iris Milagros. Presente. Muy bien, Iris. Lobatón Salas Oscar Andrés. Presente. Muy bien, Oscar. Mamani Ávila Wilmer Andrés. Mamani Ávila Wilmer Andrés. No se encuentra Wilmer. Por favor, no me falten al examen parcial, ¿sí? Y los que asisten, traten de defenderse al máximo. Si hay un problema, mira que a veces... bueno, quiero explicarte aquí algo. Ustedes saben que la modalidad virtual, bueno, genera retos. Y esto
ha servido para que nosotros los profesores nos reinventemos. Y bueno, hemos tenido que aprender Zoom, hemos tenido que aprender esto, digamos en este caso Meet, Moodle y otras plataformas más, otros softwares más. Y en matemáticas digital a veces es complicado. A veces le enviamos a la secretaria los problemas, o a veces el profesor está tipeando los problemas, ¿no? Como uno tiene que darlo con solucionario, ¿no? Aunque algunos no lo hacen. A veces se va en el tipeo algo. Entonces, de ser así, desea ver algún error en el tipeo, entonces yo he hablado con los colegas de que no tengan ningún problema en que si después que han calificado la prueba se detecta que hay una corrección por allí, algo, que nuevamente vuelvan a calificar, porque ustedes no tienen por qué salir perjudicados, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en las pruebas a veces hay algunos errores que el profesor no se da cuenta. Por ejemplo, en la última práctica estaba tratando yo de ver el problema y me di cuenta de que la palabra infectado aparecía 2 hasta 3 veces en la prueba y no tenía sentido. Entonces yo le dije al coordinador del curso, por favor revisa esto. Entonces, como no me decían nada, entonces yo como coordinador del Departamento de Ciencias Básicas, simplemente le dije, ¿sabes? Agrégale allí que el crecimiento de infectados, o que la razón de crecimiento de infectados varíe de acuerdo a eso, ¿no? Y cosas así. Pero, bueno, uno tiene que hacerlo y ustedes no van a salir afectados. Pero eso sí te digo algo. Mira, si es que hay una pregunta que no lo detectan, ¿no? No lo detectan ustedes, pero hay una corrección y tú has hecho algo, ¿sí? Ten la seguridad que te asignan todo el puntaje, ¿sí? Eso sí. Y si se tiene que volver a calificar, la práctica calificada, no hay problema, se hace. Ustedes no tienen por qué salir afectados, ¿sí? Espero que a partir de la segunda práctica calificada ya no haya esas correcciones, ¿sí? Vamos a hacer la prueba psicológica, si es posible, con una semana de anticipación. ¿Para qué? Para que no haya esos problemas. Porque aparte que a ustedes, digamos, a veces esto les genera inconvenientes, la imagen también de los profesores del Departamento de Ciencias Básicas de la FIS, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar esas cosas. Bueno, vamos a continuar. Creo que me quedé en Larios Figueroa Enrico Daniel. A ver, Liñán Obregón Iris Milagros. Presente. Muy bien, Iris. Lobatón Salas Oscar Andrés. Presente. Muy bien, Oscar. Mamani Ávila Wilmer Andrés. ¿Okay? Mamani Ávila Wilmer Andrés. No se encuentra. ¿Qué estoy haciendo? ¿Pueden ver mi pantalla? Jóvenes, ¿pueden ver mi pantalla? Todavía no, profe. No, no se puede. Ah, ya. Ya, ok.
Yarleque Ramos. Yarleque Ramos. Presente. ¿Se encuentra Yarleque? Muy bien, Presente. Yarleque. Villacorta Casma. Presente, profesor. Vilca Guamán. Presente. Vilca Guamán. Muy bien, Anthony. Vera Flores, John Christopher. Presente, profesor. Profesor, Tito Pacha. presente. Muy bien. Tito Pacha, sí está, ¿no? Sí, presente. Tito, profesor. Ya. Zulca, está bien, sí. Zulca Auqui Damián. Presente, profesor. Muy bien. Solier Galvez, Gianfranco Miguel. Presente, profesor. Santibáñez, Ricra, Ricardo Daniel. Presente, profesor. Muy bien, Ricardo. Ruesta González, Diana Estefani. Presente, profesor. Muy bien, Diana. Ramón Alejandro Marieli del Pilar. Ramón Alejandro Marieli del Pilar, no se encuentra. Ramírez Lillán Enrique Lucas. Presente. Muy bien, Enrique. Ramírez Barrientos Diego Gabriel. Presente. Quispe Berrocal Jefferson Omar. Presente, profesor. Muy bien, Omar. Peña Tasay con Nilo Israel. Peña Tasay con Nilo Israel. No se encuentra. Pau Cargalindo y Jean-Pierre Ebert. Presente, profesor. Bien, Jean-Pierre. Palacio González Javier Esmeli. No se encuentra. Oroé Cruz Marino Sebastián. Presente, profesor. Muy bien, Sebastián. Mariano Sebastián, disculpe. Ortega Carranza Hans Christopher. Presente, profesor. Bien. Nilupu Ramírez Anderson. Presente, profesor. Muy bien, Anderson. Mamani Moisés Fernando. Presente, profesor. Bien. Mamani Ávila Wilmer Andrés. ¿Se encuentra? No se encuentra. Lobatón Salas Oscar Andrés. Lobatón Salas Oscar Andrés. Profe, presente. Muy bien. Muy bien. Bueno, creo que hemos concluido con la asistencia. Bien. Ahora sí pueden visualizar mi pantalla. Todavía, profesor. Ya, a ver, voy a ver esto. Gracias. Ahora sí, jóvenes, ¿pueden ver en mi pantalla? Sí, profe, ahora sí. Sí, ok. Las gracias a ustedes, jóvenes. Entonces, ten bastante cuidado con la ecuación con las ecuaciones diferencial de tipo Bernoulli, Riccati, Lagrange. Ten bastante cuidado, por favor. Le das una mirada. Es que hay tantos tipos de ecuaciones diferenciales que uno debe tener cuidado. Suponte que nos dicen ahora lo siguiente. Y es 1 e igual y al cuadrado menos 2y más 4 menos 4x. Es una ecuación diferencial. Resuélvela. Resuélvela, pero notando que y es 1 es igual 2 es una solución particular. Cuando te den una ecuación diferencial, te dicen resuélvela y te hacen ver que existe una solución particular. Mira, de hecho, no es una ecuación diferencial de variables separables, no es una ecuación homogénea, no es una ecuación, en este caso,
exacta y tampoco es una ecuación diferencial lineal. No. Nosotros recordamos que una ecuación, cuando te dicen resuelve una ecuación diferencial y tú tienes una solución particular, también te dan una solución particular, entonces tienes, y esto es importante, una ecuación de Riccati. Una ecuación de Riccati. Y debes tener en cuenta que en este caso, en el caso de una ecuación de Riccati o una función de Lagrange, entonces te van a proporcionar una solución particular. Te van a proporcionar una solución particular. Ahora bien, tenemos que como y' igual 2 es una solución particular, entonces y' sub 1 es igual a x sub 1, xy sub 1 al cuadrado, más 2y sub 1, más 4 menos 4x, ¿no? Ahora, esto debe ser cierto. Esto debe ser cierto. Entonces, haciendo un cambio de variables, haciendo y igual 2 más 1 sobre u, vamos a tener que esta ecuación, mira, se convierte en una ecuación lineal. Esta es una ecuación lineal. No te olvides, debes tener presente que si tienes una ecuación de Bernoulli, mediante un cambio de variables, esa ecuación se transforma en una ecuación lineal. Si tienes una ecuación de Riccati o Lagrange, ¿sí?, mediante la sustitución que tú hagas, debe reducirse a una ecuación lineal, Aunque en algunos casos la ecuación de Riccati a veces se reduce a una ecuación de Bernoulli, pero ya después, mediante otro cambio de variables, se llega a una ecuación lineal. Ahora bien, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, ¿sí? Encontramos factor integrante mu u de x, y esto es e a la 2 por x cuadrado menos x. Como tenemos este factor integrante, multiplicamos por el factor integrante al primer miembro, el segundo miembro, integramos y vamos a tener estamos acá, que y es igual a 2 más u. Y es igual a 2 más u. Esta es una ecuación, esta es una solución general. Observa, te dieron la ecuación diferencial, te dieron una ecuación particular y te dijeron resuelve. Entonces, con ayuda de esta solución particular, trabajamos con la ecuación 1, la ecuación que nos están dando, la convertimos en una lineal, y al resolver la ecuación diferencial lineal, vamos a tener una solución. Esa solución es la solución general que nosotros debemos encontrar. Entonces, ten cuidado. Cuando tengas una ecuación diferencial y te digan que la resuelvas, pero te dan una solución particular, de hecho, esa es una ecuación diferencial de Riccati. Es una ecuación diferencial de Riccati. En forma similar, debes tener cuidado, podría ser una ecuación de Lagrange. Aquí tenemos se dice que una ecuación de familias de curvas satisface esta ecuación diferencial, Y te dicen, determine la ecuación de la curva. Determine la ecuación de la curva.
Entonces, mira, lo que nosotros debemos hacer es resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial que podría ser de cualquier tipo de las que nosotros hemos estudiado hasta este momento. ¿Sí? Entonces, ahí está la solución. Yo te lo voy a enviar lo voy a poner en el Virtual Uni para que tú le des una mirada. Entonces, recuerda, este es un problema geométrico de aplicación de las ecuaciones diferenciales. Circuitos eléctricos, circuitos eléctricos. Este es un tema que no ha entrado ni en la primera práctica ni en la segunda práctica. De modo que lee bastante sobre circuitos eléctricos. Bueno, vamos a ver en qué consiste este problema. En un circuito eléctrico, la cantidad I de la corriente en amperios está definida por la ecuación diferencial siguiente, donde T representa el tiempo. Si I es igual a 0, cuando T es igual a 0, hay I en función del tiempo. Bien, no hay nada complicado aquí. Te están dando la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es esta. Esta es nuestra ecuación diferencial. Derivada de I con respecto a T más 5I igual 100. Mira, esta ecuación diferencial es lineal. Como es una ecuación diferencial lineal, esta es una ecuación es lineal, entonces encontramos el factor integrante, multiplicamos al primer miembro y al segundo miembro por el factor integrante, integramos y vamos a tener la ecuación para I de T. Así, I de T es E a la menos 5T por K más 50 E a la 5T. Ahora bien, como me dan esta condición inicial, I igual 0, cuando T es igual a 0, vamos a tener que con esta condición inicial, K es igual a menos 20. Entonces, sustituyendo en 1 y operando, vamos a tener que I de T es igual a 20, por 1 menos 5e a la t. 1 menos 5e a la t. Recuerda, esta es la ecuación diferencial con la cual debes trabajar. Aquí te la están dando, pero en caso que no te la den, recuerda, derivada de i con respecto a t es igual a 5i, igual a un dato que te van a proporcionar. ¿Otra? Disculpa, hay un señor que le gusta poner su música. El otro día discutimos porque yo salía a decirle que bajara su volumen. Y bueno, y recién nuevamente ha encendido su música. Discúlpame, pero ya nosotros estamos terminando. Bien, en T igual 0, la fuerza electromotriz es de 20 voltios. Se aplica un circuito que consiste de un inductor de 2 henrios en serie de una resistencia de 40 ohms. Si la corriente es 0 cuando T es 0, esto es importante, la corriente es 0 cuando T es igual a 0. ¿Cuál es la corriente en cualquier tiempo T? Muestre además el gráfico de I de T. Bueno, vamos a tener que la ecuación diferencial es la siguiente. L derivada de I con respecto a T más RI es igual a U de T. Resolvemos la ecuación y vamos a tener, mira, una ecuación diferencial lineal. Integramos, primero calculamos el factor integrante, luego multiplicamos a ambos miembros por este factor integrante, integramos, operamos y vamos a tener 20e a la menos
E a la menos 20t por K más 1/2, E a la menos 20t. Me están dando esta condición inicial y debo trabajar con esta condición inicial. Entonces me dicen la corriente es 0 cuando t es igual a 0. Trabajando con esta condición inicial, mira, nosotros vamos a encontrar la constante, pero debo trabajar con esta condición inicial. Entonces, vamos a tener que la constante va a ser igual a menos 1/2. Así, este es el valor de K. Una vez que tenemos el valor de K, reemplazamos en la ecuación anterior y vamos a tener que I de T, bueno, es 1/2 por E a la menos C a la menos 20t. Ahora, calculamos el límite y vamos a tener que el límite es 1/2. Eso quiere decir que 1/2 va a ser una asíntota para el gráfico. Una asíntota para el gráfico. Nuestro gráfico tendrá estas características. Bien. Bueno, no hay tiempo para más. Esto, de todas maneras, ten cuidado, revisa los problemas sobre aplicaciones, ¿sí? Y ya sabes, trata de hacer, o al menos mostrarme tus ideas en los problemas que tú vas a tener en el examen parcial. Voy a calificar, como siempre, el procedimiento. Bien, jóvenes. Si hubiera alguna pregunta, háganla. Y si no, conmigo será todo por el día de hoy. Voy a coordinar con nuestra amiga delegada para ver de una vez sus prácticas calificadas, ¿sí? Todavía no lo voy a poner en el sistema, mientras tanto no vea las prácticas calificadas. Sí observé es que algunos jóvenes no me habían enviado al Drive, sino a mi correo. Y bueno, pero de todas maneras estoy viendo eso, ¿sí? Estoy viendo ese asunto. Bueno, conmigo ha sido todo por el día de hoy. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos y les deseo el mejor de los éxitos en esta semana de exámenes, Que tengan un bonito fin de semana, jóvenes. Pórtense bien. Y si quieren celebrar algo, después de la semana de parciales. Si en estos días es el cumpleaños de alguien, páselo bonito, que Dios les bendiga y cuídense, jóvenes, cuídense. Ustedes son muy valiosos. Esta pandemia nuevamente ha tomado fuerza, ¿no? El COVID, de modo que hay que cuidarnos, cuiden a sus hermanos menores, a sus padres, a sus abuelitos. Las personas de edad son personas vulnerables, son personas de alto riesgo. Bueno, fue todo. Que Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Las gracias a ustedes, jóvenes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Nos vemos.